Nuestro invitado listo en esta jornada. Está con nosotros el Contralor General de la República, Anel Flores. Señor Contralor, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Qué gusto saludarlo. Si puede encender la cámara y el micrófono, por favor, para poder conversar con usted. El micrófono, por favor, para poder conversar con usted y escucharlo a esta hora. ¿Me confirman, ¿Me por favor? escuchan? Ahora sí. Señor Contralor, buenos días, ¿Me gusto en escuchan? saludarlo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Señor Contralor, tema Panama Ports es evidentemente lo que está sobre la mesa en estos momentos. ¿Cómo ha sido ese proceso de la auditoría y los resultados que se han encontrado en estos tiempos? Bueno, yo creo que hemos sido bastante amplios en la discusión del tema. Panama Ports posiblemente es el atraco más grande de la historia de este país. Y no por culpa de la compañía, simplemente por malos panameños que le entregaron de más. Y ese de más nos costó en el periodo de los 24 años que llevaba esa concesión por encima de los 1.200 millones de dólares. Es un promedio casi de 60 millones por año que no recibió el Estado panameño, el gobierno panameño, en lo que dejó en la mesa por producto de exenciones fiscales, obviamente por el cambio que hubo en el año 2002 de lo que era una anualidad fija de 22 millones más el 10% del bruto de los ingresos. Cuando hacemos esa extrapolación, que cada 5 años subía 5%, llevamos a un número de un perjuicio real final que no recibió la República de Panamá por arriba de los 1.200 millones. Obviamente la compañía no tuvo gran culpa allí. Lo que sí hay que preguntarles es cómo fueron tan buenos negociadores que recibieron tanto a cambio de nada. Porque aquí el gran perdedor es el pueblo panameño, el gran perdedor es la falta de agua, el gran perdedor es las miles de obras que no hemos podido hacer durante tanto tiempo. Y no por este gobierno, todos los gobiernos que pasaron. Sin embargo, creo que hubo una gran complicidad y un mirar para otro lado, falta de fiscalización, y obviamente lo estamos viendo, ¿no? Y eso realmente es lo que hemos visto al final. Hoy en la Estrella de Panamá veo declaraciones del tema de la auditoría que es muy clara. La auditoría del 2020 siempre dijo que no cumplía, que cumplía, y eso lo ha dicho inclusive el comunicado que sacó PPC, donde ellos admiten que fue un cumplimiento sustancial, pero el acuerdo pedía un acuerdo total. Obviamente ellos están diciendo en efecto lo que nosotros venimos diciendo, que es que no hubo un complemento total como lo decía el contrato. Entonces, Dentro, obviamente, dígame. dentro de los informes y los nombres que se manejan, está el nombre de la empresa Serviestiva. ¿Qué tanto tiene que ver Correcto. Serviestiva dentro del tema Panama Ports? Mira, curiosamente en el 2015 la compañía PPC comienza a contratar compañías satélites, que pensaba todo el mundo que eran filiales subsidiarias de la misma compañía. Resulta que ahora ellos las niegan y han negado eso, pero lo que sí te quiero decir que en el 2015 al 23, en el 2015 el margen neto de la compañía era casi 30%. Con la consecución y la contratación de todas estas compañías, hay varias compañías, pero Servitiva es la más importante, por ejemplo, ese margen se redujo al 16%. Eso ocasionó que perdiéramos 470 millones de dólares en ingresos netos para la compañía, de los cuales un 10% de eso correspondía al 10% del Panamá, que son 47 millones. Entonces, eso que ellos dicen que la tercerización causó ahorros es totalmente falso. Los números de la OMS muestran claramente de que no fue así. Y eso sucedió desde 2015 hasta el 2024, bueno, y sigue operando igual. Entonces, hoy, con la auditoría nuestra, en cartas que hemos recibido, ellos niegan que son subsidiarias, o sea, son compañías fantasmas, que obviamente lo único que han hecho es drenar la ganancia de la compañía principal, donde Panamá es socio, el 10%, que es Panama Ports. Obviamente muchas ganancias se desviaron a través de los satélites y obviamente en perjuicio de su socio, que es la República de Panamá. Serviestiva, la función de Serviestiva dentro del conglomerado Panamá Ports, según las investigaciones, ¿cuál era? ¿O cuál es? Entiendo que era la encargada de los movimientos de los contenedores, de la operación de las grúas, etcétera. Y eso es lo que supuestamente hacía. Hay otra compañía que se llama Maniobra Directiva que hacía lo mismo, pero en menos magnitud. Pero para que tengas una idea, del 2015 al 2023, esa compañía facturó 468 millones de dólares. Y en ese mismo periodo, las ganancias de la empresa fueron 350 millones. Entonces yo creo que con eso, si hacemos una extrapolación de números, te ves que hay un perjuicio real ocasionado, yo creo que con alevosía, porque era la forma de drenar la ganancia de la compañía principal, donde Panamá es socio.
Contralor Anel Bolo Flores, frente a los hallazgos de la auditoría forense de la Contraloría, ¿qué le resta al Estado panameño para recuperar la lesión patrimonial que reflejan los auditos? Bueno, mira, vamos a dividir esto en dos. Una parte es lo que buenamente los negociadores panameños a través de los años, después del 2002 hasta el último quinquenio, eso lo podemos denotar como los malos panameños. Esos 1.000 y pico de millones de dólares no los vamos a recobrar, porque esos millones obviamente se los regalamos en una muy mala decisión, muy malas negociaciones. Y obviamente a mí me llama mucho la atención de pensar por qué eran tan malos negociadores. Entonces, la suspicacia que levanta nos ha llevado, y ha llevado, por ejemplo, a una investigación de oficio de parte del Ministerio Público, que ya inició esa investigación, porque hay culpables, hay gente que tiene que explicar. Y la otra parte que hay que decir es lo que nos han dejado de pagar en violación y falta de cumplimiento. Y eso hemos denominado que es casi 350 millones de dólares que nos han burlado a través de todos estos subterfugios de compañías satélites, etcétera. Y obviamente sí hay partes que podemos recobrar. Yo sé que la Dirección General de Ingresos está llevando a cabo un audito a esas compañías que usted menciona, la Servitiva y la otra, porque ahí sí puede haber un gran caudal de dinero que no hemos cuantificado en cuestiones obviamente, de defraudación. Ahora, Contralor, entonces, esos son los que podemos recoger. Ahora, Contralor, ya el Procurador General de la Nación le pidió copia de la auditoría. Lo que viene ya correcto, no, ya lo que viene, el proceso que venga ya no depende de ustedes, ¿no? Pasa a otras instancias. Bueno, en efecto, el día jueves entregamos la auditoría, la última auditoría que se hizo. Ya está en manos del procurador, obviamente como la primera pieza de pruebas. Nosotros seguimos recaudando y vamos a seguir cooperando con el Ministerio Público en todo lo que ellos puedan requerir para llevar a cabo una investigación correcta y que obviamente lleve a culpables y a gente que tenga que devolver dinero. La compañía tiene que hacerse frente de los cargos que estamos haciendo. Pero bueno, eso ya le corresponde al Ministerio Público. Nosotros vamos a cooperar en todo sentido para ello. Ahora, Contralor, esta situación, esto que han encontrado ustedes, no hubo complicidad de gente de la Contraloría que todavía puede estar por ahí, gente que esté y gente que ya se haya ido de la Contraloría. No va a requerir esto que se haga una revisión sobre quién está dentro de la institución y las correspondientes denuncias penales por parte de ustedes. Bueno, mira, si ves lo que hoy salió en la Estrella de Panamá, la auditoría de los auditores nuestros en el 2020 decía que no cumplían. Eso se ocultó y obviamente salieron avales luego, pero la pregunta que yo te hago, ¿por qué no se refrendó? Porque obviamente nadie lo quería refrendar. Y esa renovación se dio en contrario a la ley 56 de Puertos Nacionales, en su artículo 32, que dice que cualquier renovación, traspaso, cesión de concesiones portuarias tiene que llevar un refrendo a la Contraloría, y no se hizo. Entonces, pero si uno busca, como ves en la primera plana hoy de la Estrella de Panamá, ahí te va a decir que hubieron limitaciones de información, no se cumplieron el plan de inversión, y obviamente que hubo un cumplimiento sustancial, que no es lo que dice el contrato. O sea, que realmente la primera auditoría fue clara, y fue muy clara, y por ahí decía el señor Caruclis, creo que se llama el vocero del PPC, de que este contador que le estaba hablando no estaba en el 2020, y por eso es que si yo hubiera estado en el 2020 no se hubiera refrendado jamás de esto. No hubiéramos estado de acuerdo como no estamos de acuerdo hoy. Ahora, Contralor, la figura del Contralor anterior, del señor Solís, usted estuvo en una extensa transición con él. Durante esa extensa transición, ¿no vio nada sospechoso en general? No, yo estaba muy concentrado en aprender cuáles eran los mecanismos que tenían, obviamente los cuello botellas que tanta la gente demandaba, que los procesos fueran más cortos, que fueran más expeditos. Y en eso me concentré, a buscar la forma de destrabar las cosas que habían ahí. Y en efecto, yo creo que hemos logrado un trabajo de que el promedio era 180 días, ya vamos por 30. Y vamos buscando que sean 20. Porque yo creo que ya nadie puede hablar de que la Contraloría Nacional, después de mi toma de posesión, esto se ha convertido en muy expedita.
porque fue muy claro que el dinero debe estar en la calle, no en la Contraloría trabada por temas de subsanaciones, por lo que sea. Y yo creo que esa fue mi concentración en los meses de transición con el Contralor Solís. Y yo creo que eso fue realmente fue la misión que yo tomé, porque el problema que teníamos antes, bueno, nosotros refrendamos, en lo que va del año ya llevamos más de 12.500 millones refrendados. En los 3 meses que tuvimos en transición hicimos 3.600 millones. Y la gente hoy día recibe llamadas, por ejemplo, ya tenemos un call center donde recibe llamadas a diario. Toda la gente que recibe refrendos, pagos, gestiones de pago, contratos, adendas, recibe una llamada de un call center nuestro que le dice, señor, ya su trámite terminó. Y la gente está muy complacida de escuchar por primera vez que la Contraloría los llama para decirle, oye, tu cheque está listo. Eso es importante que se sepa, porque lo que queremos es agilizar y que nosotros no seamos una piedra en el zapato para el desarrollo nacional. Señor Contralor, la pregunta que hace por diferentes personas que no manejan el tema portuario ni las auditorías, ¿por qué se habla solo en este momento de Panama Ports y no, por ejemplo, de las otras concesiones portuarias que hay en Panamá? Ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, hemos dicho que esto va a tañer a todas las demás. Lo que pasa es que vamos una por una, no tenemos suficiente personal para auditar a todo el mundo, pero va a seguir, vienen otras auditorías en los otros puertos porque tenemos derecho a hacerlo. Pero, por ejemplo, todas las compañías portuarias de Panamá, desde el 2010, no se han aumentado las tarifas de movimiento. Tenemos casi 3 periodos donde no se ha hecho, eso había que hacerlo cada 5 años. Y ninguna de las compañías portuarias ha dicho nada. Y obviamente todo el mundo miraba para otro lado. La AMP no hizo lo que tenía que hacer, que era aumentar cada 5 años. Y ha habido un perjuicio enorme. Si estamos moviendo en Panamá casi 9 millones de contenedores, imagínense lo que son $4 de aumento que hubiese posiblemente sido el aumento que se dieran esos 15 años. Estábamos en 36 millones. O sea, es un montón de dinero que no hemos recibido por falta de acción de la AMP. Obviamente creo que complicidad y por alevosía, porque no es posible que en 15 años no hayamos renovado las tarifas. Oiga, Contralor, ajá. Y esa falta de acción que usted menciona, Contralor Anel Flores, esa falta de acción de la Autoridad Marítima de Panamá que usted menciona, ¿eso caería, le pregunto también, en el ámbito de un posible delito? Bueno, como te dije temprano, eso le corresponde al Ministerio Público. Yo creo que sí, hay que ver por qué tanta magnanimidad. O sea, por qué somos tan buena gente. O sea, no puedo creer que los panameños o los funcionarios que tuvieron a cargo de la AMP por tantos años fueran tan malos negociadores. ¿Por qué tanta benevolencia? O sea, aquí lo que siempre he dicho es que la camiseta de Panamá nadie se la puso. Se pusieron la de Panama Ports o la de los puertos. Y siempre dejando a un lado lo que son los intereses nacionales y las necesidades de un país que requiere todos estos dineros para poder llevarle a cabo soluciones al pueblo panameño. Contralor, 2 cositas. La primera, la asamblea va a cobrar hoy por cheque. Y la segunda, en este tiempo que lleva usted en el cargo, así como ha agilizado los procesos, ¿ha tenido que rechazarle algo al Ejecutivo o a alguna institución que le hayan pedido un refrendo y usted lo ha tenido que rebotar? Por supuesto. Tengo 3 meses en el cargo y sí, hoy van a cobrar por cheque en la Asamblea y quiero decirles que no es en la Asamblea. Luego vamos a hacerlo en todos los ministerios de este país. Porque hay mucha gente que está llegando a cobrar hoy, que tienen meses que no lo ven. Y la idea de los cheques es una auditoría de puesto para ver quién llegó y que traigan sus hojas que vamos a corroborar esas personas que llegan con una hoja de marcación. ¿Usted puede creer que es posible que la Asamblea Legislativa no tiene reloj de marcación? Entonces aquí lo que llenan son planas, así como si estuvieran en primer grado, que están llenando las planas de su asistencia de los 30 días. Y cuando uno ve las hojas de marcación, son planas. La misma firma, con la misma tinta, con la misma... O sea, obviamente te das cuenta que son gente que no llega a trabajar. Yo creo que el pueblo panameño está cansado, porque eso es un peculado contra la nación. Y sí, me ha tocado muchas veces decir que no. Uno de los casos más importantes fue cuando dijimos que no se podía ir a una licitación pública, a un acto directo para las computadoras. Fuimos los primeros a decir que no era correcto y no lo íbamos a refrendar, porque era una compra arriba de $200 millones que se pretendía hacer de forma directa. Y fuimos los primeros a decir no lo vamos a refrendar.
Yo no estoy aquí para quedar bien con nadie, yo estoy aquí para hacer un trabajo para el pueblo panameño. Tiene la Yo creo que capacidad. en los casos 3 meses que Ajá. tenemos, hemos puesto bastante orden en muchas cosas que antes se permitían. ¿Tiene la capacidad la Contraloría con el personal actual de ejecutar todos estos detalles que usted nos está contando en este momento? Bueno, mira, estoy muy contento con la gente de la Contraloría. No tenemos suficiente personal. Porque la gente dice que hay una selectividad con los puertos. No, señor, es que lo que pasa es que no tenemos suficiente personal para auditar a todos a la vez. Y entonces vamos uno por uno. Si yo tuviese que auditar el gobierno entero y ver lo que hizo el gobierno anterior, que nos endeudó en 30.000 millones de dólares y nos ha llevado a la situación que tenemos hoy día, precariedad fiscal y todos los problemas que usted sabe que enfrentamos, de la dejadez del sistema de agua nacional, de las carreteras dañadas, de tantas cosas que dejaron inconclusas, yo tendría que tener como 3 contralorías. Obviamente estamos haciendo el trabajo y le mando de aquí un espaldarazo a todo mi personal en la Contraloría, porque estamos trabajando 24/7 para el país. Y yo creo que hoy día vemos una Contraloría dinámica, viendo todos los temas que tenemos que ver. Y lo hacemos con el mejor empeño para servir al país. Yo le mando un espaldarazo a mi gente. ¿Cómo hizo para que la Contraloría cambiara su actitud en 3 meses que usted lleva en el cargo? ¿O era cuestión de la persona que lideraba la institución? Mira, esa es una pregunta muy curiosa, pero yo te puedo decir a ti que, bueno, en la forma que yo he actuado toda mi vida es la forma que estoy actuando hoy. Y nosotros somos gente que estamos encima de nuestras cosas. Venimos del sector privado y en el sector privado tenemos que cuidar el dinero porque es nuestro. La diferencia con el sector público es mucha gente se da cuenta que la plata es de todo el mundo, pero no es de nadie. Lo estamos imprimiendo nosotros, es que ese dinero es público y debe ser cuidado igual como nosotros cuidamos nuestro dinero, como lo cuida usted, señor, en su casa. Usted mide sus gastos, usted cuida su dinero, lo estira, hace lo imposible porque su dinero le alcance para cumplir las metas de su familia. Lo mismo tenemos que hacer con el país y eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo. Contralor, usted habla de la situación económica del país, que cómo la dejó la administración anterior. Le voy a mencionar 2 casos particulares, IFARU y descentralización paralela. Aparte de estos 2 casos en los que se señaló ampliamente a Solís y a la Contraloría anterior, ¿cuánta culpa tuvo la Contraloría en el periodo pasado de la situación actual de la nación? Bueno, mira, en el tema de las 2 cosas que usted acaba de mencionar, IFARU y la descentralización. Mira, la Contraloría refrenda hasta $200,000 en lo que se llaman las regionales, las sectoriales, esa es la palabra correcta. Entonces, muchas de estas cosas, si ustedes se acuerdan, los cheques de IFARU, por ejemplo, habían muchos cheques por menos de $199,000. Porque obviamente no pasaban a sede, no llegaban a la sede de la Contraloría, se quedaban en la sectorial. Y obviamente podemos entender que había mucha complicidad entre toda esa gente. Entonces, hoy estamos en una investigación y pronto verán resultados de ese tipo de cosas que se dieron. No puedo hablar mucho más del tema, pero van a haber resultados prontamente. En el caso de la descentralización paralela, que ya estamos investigando varias juntas comunales, especialmente de Dancón, Curundo, etcétera, en Colón, en varias de ellas, muchos de los cheques que daban no pasaban los 2,000 balboas, que también era una forma de pasar debajo del radar y obviamente eso no llamaba, no brincaba alertas. Lo que estamos haciendo ahora es que bajamos los límites de las sectoriales para que haya mucho más control en las diferentes instituciones para que no nos sigan burlando, porque digo, nosotros recibimos 500,000 documentos al mes. Eso es lo que hacemos ahora mismo. Con este nuevo cambio vamos a subirlo como 650,000, porque obviamente va a demandar mucho más fiscalización de la sede central y estamos empeñados en ello, pero estamos cambiando las reglas para que no haya la posibilidad de que se burlen los controles que habían anteriormente. Contralor, usted lo dice, usted viene a hacer un trabajo, usted ya lo ha aseverado en varias ocasiones, hay personas que le ponen en duda esas declaraciones por su pasado político. Bueno, eso es su derecho. Mi pasado político es conocido y ampliamente conocido por todo el mundo. Pero bueno, si ellos quieren discrepar o no confían, bueno, ese es el derecho de cada cual. Yo creo que los hechos en el tiempo hablarán por sí solos. Contralor, ahora, el tema del IFARU, y usted dice, están avanzando en una investigación, pero el IFARU está prácticamente quebrado. Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Eso se convirtió en una piñata de miles de cosas que no se pueden contabilizar. Dineros dados a cualquiera sin ningún mérito.
Creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es sanear las cuentas que tenemos, porque hay mucha gente afuera del país. Hay muchos estudiantes que se fueron con una nota que decía que iban a tener una beca y no habían los fondos. Y entonces hay un montón de estudiantes jóvenes panameños que están en diferentes lugares del mundo que no tienen el dinero porque el INFARU no lo tenía y lo dieron en notas, sin ningún tipo de refrendo, sin presupuesto. Y lo que tenemos que hacer y queremos hacer es sanearlo en este momento, llevarlo que sea una dependencia que realmente vaya a lo que era originalmente. Eran préstamos para méritos y préstamos para gente que realmente necesitaba. Hemos visto exceso de gente que no necesitaba el dinero pidiendo becas no reembolsables. Yo siento que en el fondo siempre tiene que haber una parte reembolsable de las becas porque lo que se regala no se valora. Además que hay un tema de autoestima. Yo estoy seguro que mucha gente que me escucha, que han educado a sus hijos a través de mucho esfuerzo con becas del IFARU, pero que el padre de familia y el propio becado ponían parte de su dinero, su empeño para lograr lo que es hoy día una transformación académica y una transformación de la vida de mucha gente. Creo que tenemos que volver a ello. La asamblea es uno de los primeros elementos. ¿Qué otras instituciones vendrían después? Usted ha mencionado que va a venir con los demás puertos. La gente también señala mucho el tema de la lotería. ¿Ustedes ya lo tienen bajo la vista, bajo la lupa? Bueno, mira, no te puedo dar detalles de dónde voy a ir porque obviamente no lo voy a hacer. Pero sí, cuente que vamos a ir todas paso por paso, no lo podemos anunciar y así lo haremos. Miren lo que está pasando hoy en la asamblea. Hoy vamos a entrar a hacer la auditoría de puesto, como le estoy mencionando. Vamos a entregar los cheques personalmente. Nuestros fiscalizadores van a estar encargados de entregar los cheques a cada persona que llegue. Y la idea es buscar quién trabaja para quién, ver cuáles son las funciones de cada funcionario que cobre un cheque. Yo estoy seguro que hoy van a sobrar muchos cheques. Y esos cheques que sobran, que no pueden justificar su sueldo, sus salarios, sus funciones, o inclusive la presencia en el trabajo, los vamos a tomar, los vamos a retener y lo vamos a mandar al Ministerio Público porque eso es un acto de peculado. Así tendremos que actuar, bueno, porque simplemente el juega vivo tiene que acabar. El tema del control posterior, Contralor, hay quienes están un poco incómodos con el control posterior que se le está dando a algunas instituciones. Por ejemplo, tema del Seguro Social, se menciona que el Seguro Social va a tener ese beneficio. ¿Va a tener qué, perdón? Ese beneficio del control posterior. No, eso es solamente en el caso de las inversiones extranjeras, en las inversiones que tienen que hacer con los fondos. El 90% está destinado al tema de lo que es el Banco Nacional y la Caja de Ahorro. Y el posterior es solamente para el caso de ese tema de las inversiones. ¿Por qué? Porque un overnight, por ejemplo, que la Caja de Seguro Social tiene que poner fondos que tienen liquidez, meterlos en overnight para cobrar algo de rédito en intereses, eso no va a tener el tiempo la Contraloría de poderlo hacer, porque son decisiones que tienen que tomar. Siempre y cuando se mantengan los bancos nacionales como quedó en la ley, lo estamos dejando para posterior. Lo demás, o sea, las compras, todo lo demás está en previa. Eso no se ha levantado. Está comenzando el periodo, Contralor. ¿Qué espera usted o cuál es la meta para usted ya viendo la realidad de la institución y la capacidad de la institución? Nosotros le vamos a devolver al país la credibilidad que debe tener su Contraloría. La institucionalidad del país tiene que volver a ser lo que era antes. Que la gente crea en sus instituciones, que la gente comience a creer y tenga confianza que la Contraloría va a estar vigilante de los dineros del pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso lo vamos a hacer en los próximos 5 años. Señor Contralor, la audiencia que está con nosotros a esta hora quiere terminar de entender cuáles son los objetivos de Anel Flores en la Contraloría General de la República, porque la expectativa que se está generando con estos operativos que se realizan, con estas acciones que hace bastante tiempo no se veían desde la Contraloría en las instituciones del país, ¿hacia dónde van finalmente? Hacer lo que le acabo de decir, restituir la confianza del pueblo panameño en su Contraloría. Que la gente de los ministerios sepan que hay gente fiscalizando, que no hayan abusos, que vayamos cerrando. Siempre va a haber brechas que se van a mantener abiertas porque no todas las podemos cerrar. Pero que la gente sepa que hay un contralor que va a estar vigilante de cada dólar que se va a gastar, que cada contrato que se firme sea correcto y que sean los mejores beneficios del país. No podemos permitir sobreprecios, actos de excepciones, compras excepcionales. Hay que ir cerrando todos esos temas porque ahí es donde están los abusos contra los dineros del pueblo. ¿Es de opinión? Y en eso estamos empeñados. Ajá. ¿Es la opinión del Contralor que se debe reducir la planilla estatal? Es correcto, y lo estamos haciendo. En Contraloría ya se ha reducido casi el 9% del personal.
Y hemos trabajado con mucho menos gente y haciendo el mismo trabajo. Creo que la idea del presidente de la República es casualmente achicar el tamaño del gobierno, pero lo tenemos que hacer con mucha cautela porque tampoco podemos mandar mucha gente. O sea, cada vez que alguien reduce personal es gente que son familias, que tienen hijos. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado porque tampoco se trata de buscar un problema económico a mucha gente. Pero sí, la gente la gente que realmente no necesita estar ahí se tiene que ir. Porque son gente que entraron por amiguismo, por paternalismo, por miles de otras razones y no son la gente que tiene que hacer trabajo ni lo está haciendo tampoco. La semana pasada salió a relucir supuestos colaboradores o ex colaboradores de la Contraloría que habían sido destituidos y que estaban inconformes con la situación. ¿Le llegó esa convocatoria y esas malestares? Sí, lo hemos visto, pero no estamos cumpliendo con la ley. Ahora, Contralor, acá tenemos nuestra transmisión de YouTube y tenemos un grupo de WhatsApp con los oyentes y aun cuando usted lo ha mencionado, la gente está muy insistente con la pregunta. ¿Va el Contralor o la Contraloría en algún momento se va a encausar de forma penal en contra de Gerardo Solís y de la gente que estuvo con Gerardo Solís durante la administración pasada? Eso, como le dije temprano, eso es un tema del Ministerio Público. Nosotros hemos aportado todos los documentos, por ejemplo, en el primer caso que estamos aportando de forma pública es el tema de Panama Ports. Hay otras investigaciones que ya se han aportado a las auditorías concernientes, pero por razones de reserva no lo puedo mencionar. Claro, no, pero ahí hay mucha gente denunciada, pero yo no puedo señalar a nadie porque eso le corresponde al Ministerio Público, con los hallazgos que hemos entregado. Pero la Contraloría, en particular, la misma Contraloría, ¿no piensa poner denuncias por manejo interno? Lo haremos en su momento. ¿Sí? Por ahora estamos cooperando con el Ministerio Público. Ellos han entregado 166 auditorías que estaban pendientes para los diferentes casos que están llevando a cabo. Creo que hemos entregado más de 75 ya. Y obviamente hemos ido, la primacía de nuestro actuar en este momento es poder entregar a la mayor brevedad esas 166 auditorías que son requeridas por el Ministerio Público para llevar a cabo investigaciones contra mucha gente. Pero bueno, eso ya le corresponde al ministerio. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de nuestra parte para lograr que lo que está viendo, lo que el oyente quiere escuchar, bueno, lo escuchará en su momento de parte del Ministerio Público. Contralor, usted ha hablado de que, por ejemplo, en el caso en particular de Panama Port, las menciones que hace muchos lo remontan incluso hasta el gobierno de Mireya Moscoso. No sé cómo se maneja en el tema de la Contraloría de las auditorías. ¿Hasta cuánto tiempo puede la Contraloría mirar para atrás? O sea, hasta ¿hay un límite de tiempo en el que pueden revisar lo actuado o podrían revisar de aquí a 15 a 20 años para atrás en general? Bueno, es que lo hicimos. Nosotros hicimos una revisión del 97 acá. Eso fue lo que salió en la segunda auditoría. Lo que pasa es que ya en el tema de lo que podemos revisar es una cosa. El problema, hay un tema que se llama prescripción legal. Uh-huh. Y esa parte, como no soy abogado, no se las puedo mencionar, pero yo sé que hay límites de tiempo de lo que puedes estar obviamente inculpado o no. Pero esa sí creo que ya es un tema de términos y eso yo no lo manejo porque no soy abogado. Y hablando de temas legales, en muchos de estos casos que se han llevado en los últimos años por temas de corrupción, muchas veces el fallo ha venido por parte de las auditorías de Contraloría. Usted no estaba ahí, obviamente, pero ha tomado en cuenta eso, lo deja pensando un poco sobre la labor de la Contraloría, que en muchos casos, a la hora de la hora, el tema de la auditoría es lo que hace que se caigan. Yo no sé, yo no te puedo hablar de algo que no conozco, porque realmente lo que usted menciona no estoy muy al tanto de lo que está diciendo. Lo que sí te puedo decir es que hay temas que han sucedido, que hemos visto, por ejemplo, donde la Contraloría ha hecho su trabajo de demostrar que hay, obviamente, palpantes, ha habido hallazgos importantes de dinero, etcétera. Y lo que sí hemos visto que en el tiempo, por ejemplo, hay un tribunal de cuentas que exonera a muchas personas de las lesiones. Entonces, obviamente, ese documento que le entrega un tribunal de cuentas, con el que vamos a tener reuniones prontamente para ver cómo corregimos esto, con esa base de una exoneración de parte del tribunal de cuentas, van al Ministerio Público, en caso de alto perfil, y obviamente esas son las bases para obviamente sobreseer a mucha gente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que cuidar, porque cuando hacen eso es una burla al trabajo de la Contraloría. Señor Contralor, antes de ser Contralor, usted obviamente es panameño y también es político. Si le pregunto su análisis y opinión sobre el tema Panamá-Estados Unidos, ¿me podrá dar detalles?
Sí, te puedo dar algunos detalles sobre eso, pero en ese momento, te lo digo, lo tendré que decir como panameño, no como el Contralor de la República. Eso es un tema el tema de las relaciones internacionales le competen exclusivamente al presidente de la República y a la Cancillería. Le puedo dar mi opinión como panameño. ¿Y cuál es? ¿Opino como panameño? Ajá. Ok. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días, mucha gente protestando, hablando del tema del memorando de entendimiento y un sinnúmero de cosas. Pero mira, yo siento que hay mucha taquilla, hay mucha gente que ha salido a taquillar y obviamente creo que es un poquito de hipocresía, ¿no? Porque cuando usted ve, por ejemplo, el señor Lombana que sale a atacar y a llamar traidor al presidente de la República, es una falta de respeto obvia. ¿Por qué no le preguntamos al señor Lombana cuando él estaba en la Autoridad Marítima en el 2002, cuando se dio la equiparación famosa, que es parte del atraco más grande de la República? ¿Por qué no hablaba de eso? Pues él estaba ahí, él fue asesor legal de la Autoridad Marítima en ese momento. Y también, ¿por qué no hablamos de que ahora está en contra de la mina, en contra de todo? Entonces, esas son las cosas que nos llaman la atención. Un hombre que estaba vendiendo ropa por internet hace 6 meses, ahora resulta que es el patriota más grande de la República, pero solamente habla, igual que muchos otros. Por ejemplo, en el caso de la señora Bacal, que también habla mucho del tema del memorándum, que si la parte lingüística, ¿por qué no hablan del americano? Hablan solamente de la parte de Panamá. Nosotros vimos, como todos ustedes, vieron las declaraciones del señor Rubio en Panamá y vimos las declaraciones del señor Hexer en Panamá. Y lo que dicen ambas declaraciones distan mucho de lo que dicen en Estados Unidos las propias personas. Pero aquí tenemos la tendencia de criticar a los nuestros. ¿Por qué no critican a los americanos? Porque será que tienen miedo que le quiten la visa. Esas son las cosas que yo me pregunto, ¿no? Y entonces en estos días vi unos panameños que tienen todo el derecho de estar en la cinta costera, obviamente peleando de la soberanía. Yo creo que todos tenemos que pelear la soberanía. Pero ¿por qué no lo hicieron el 20 de enero cuando el señor Trump asume la presidencia de Estados Unidos y nos ataca por primera vez de forma directa? No vimos a gente respaldando un gobierno que esto no estaba en el radar. Entonces yo creo que hay un tema de mucha taquilla y creo que, mira, lo que estamos viendo hoy día es el Salas Baker, es los Panamax, que tienen 1000 años. Hemos visto el memorándum que habla de temas temporales, hemos ido de reforzar la seguridad del narcotráfico, etcétera, y eso siempre ha sido un tema que hemos vivido los últimos 25 años. O sea, yo creo que definitivamente estamos saliendo de proporción, pero lo que más me llama la atención es cómo descalificamos a los nuestros, a nuestro gobierno, a nuestros políticos, a nuestro canciller y a un sinnúmero de gente, pero no hablamos nada en contra de los americanos. Los americanos son los que nos están amenazando a nosotros, no es al revés. Entonces esta es la parte que yo a veces me siento que es un poquito taquilla, ¿no? Cada cual tiene derecho a hacer y a hablar lo que quiera, obviamente, pero obviamente me parece que hay una hipocresía de fondo. También hubo muchas críticas, Contralor, por el encuentro en Penonomé. Usted estuvo allá, ¿no? Sí, es correcto, estuve allá. Hay gente que critica ese tipo de eventos y hay gente que critica la cercanía que puede tener un contralor con el Ejecutivo, que consideran que se debe mantener cierta distancia. Mira, yo no gobierno, ni cogobierno. A mí me invitaron a un almuerzo con 48 diputados, que fue muy bonito, fue abierto, fue público. No es que estábamos escondidos en un búnker planeando algo en contra del Estado. Fue muy público y obviamente todo el mundo supo que hubo un almuerzo. ¿Y qué se habló? No veo ni nada pecaminoso. ¿Qué se conversó? Fue una reunión social de acercamiento entre dos instancias de gobierno, el Ejecutivo. Obviamente muchos ministros estaban ahí y obviamente una gran parte del órgano legislativo. Eso es normal en una democracia, o es que no nos podemos hablar. Pero que es importante que haya comunicación porque hay temas de colaboración armoniosa, como dice la Constitución, que tenemos que llevar a cabo y eso se hace conversando. Ahora, Contralor, volviendo al tema de los Estados Unidos, al margen de su opinión como individuo, esto que se firmó no inmiscuye en alguna forma a la Contraloría, ahora que haya que reembolsar o como sea que se vaya a aplicar el expedito y gratuito tan famoso que el Ministerio de Seguridad es el que va a tener que desembolsar, ¿usted va a tener que refrendar o cómo va a funcionar? ¿Le han hablado de eso? ¿Usted se ha puesto a analizar eso? No me han hablado de eso y tampoco hemos conversado, pero ya se verá en su momento. Okay. Bien, señor Contralor, aquí le envían 2 mensajes para ver si puede, la audiencia tiene 2 detalles que manifestarle. Uno, dice, Contraloría y Seguro, 4 meses y hasta más para que se haga efectivo el derecho de atención en la Caja de Seguro Social. Ficha es inhumano. Que pase por allá, dice.
y le piden que audite instituciones como el registro público, que según esta persona dice que hay cosas no muy claras. Bueno, registro público no lo digo, no sé, puedo dar su parte financiera, pero la parte ya documental no la puedo hacer. Acuérdense que la Contraloría va a haber siempre temas financieros, de fondos, de dinero, etcétera, pero ya en el tema del registro público, lo que es documental, eso escapa a nuestra competencia, ¿no? En el tema del Seguro Social, sí, ya ahora mismo hay una auditoría andando, especialmente en el sistema de compras que hay en la Caja del Seguro Social. Estamos buscando el fondo de ver cómo podemos optimizar las compras que estamos haciendo por miles y miles de millones de dólares a través de los años. Queremos efectivamente saber que lo que estamos comprando está llegando a las farmacias y no como se habla y que todo el mundo sabe que muchas medicinas se compran y se vencen y hay que botarlas. Hay que buscar la forma de que esas compras sean mucho más efectivas y que obviamente no hayan esas pérdidas enormes en deterioro, en detrimento del asegurado y de la persona que necesita esa medicina. En este momento estamos fiscalizando y estamos ahora mismo en un proceso de auditoría de la parte de compras del Seguro Social. Pero bueno, muchísimas gracias por el tiempo que me han dispensado y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. La última pregunta que le hago, que me envían por aquí es, otro oyente, ¿qué pasa con correos y telégrafos? Bueno, esa es una institución que entiendo que la están revisando porque obviamente ya es un tema bien difícil de manejar. Entiendo que, por ejemplo, una carta demora 1 mes y medio en llegar de Estados Unidos a Panamá, eso es realmente inaceptable. Pero hay un equipo que creo que está formado, que está revisando cuál va a ser el futuro de correo y telégrafo. Para mí, entender, hay que modernizarlo y hay que reinventarlo. Lo que no puede seguir es que tengamos una institución que realmente no le sirve a nadie o que está sirviendo de una forma muy deteriorada y buscar la forma de que en efecto funcione para el bien de todo el mundo y todo lo que requiere un servicio, ¿no? Yo creo que todo el mundo pueda pagar los sistemas privados de correo y hay que obviamente tener la forma de que se pueda hacer de la forma que se hacía antes, ¿no? Pero sí hay que meterle obviamente una reinvención y una reingeniería a esa institución. ¿Las empresas fantasmas en torno a Panamá Port, señor Contralor? Entiendo que están siendo auditadas por la Dirección General de Ingresos y esperaremos pues los hallazgos que ellos puedan tener. Bien, señor Contralor Anel Flores, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a tenerlo aquí en Muchísimas estudios gracias. en otra oportunidad.